Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Pinzón y mi compañero Harold David Betancourt. Esta es la actividad del eje 3 para la asignatura de ética profesional. La pregunta número uno, en el cual se refiere al derecho vulnerado en el artículo de la minería, hemos identificado que se han vulnerado varios derechos, entre ellos los de primera generación, en donde no se tiene el derecho a una vida digna, no se tiene derecho a la salud, no se tiene el derecho al libre desarrollo, no se tiene el derecho a sus territorios. Respecto a los de segunda generación, hemos identificado pues que también hay una violación a esos derechos, puesto que el no cumplimiento de los primeros derechos ha generado violencia, ha generado desplazamiento, ha generado que poco a poco se vayan perdiendo las culturas y vayan desapareciendo estos pueblos indígenas. Respecto a las de tercera generación, hemos identificado que se han venido vulnerando, puesto que poco a poco su vida comunitaria ha venido perdiendo fuerza. Los grupos se están acabando, sus culturas se están extinguiendo. Adicional que la violencia y los grupos armados cada vez se incrementan más y la falta de apoyo del gobierno ha aumentado la impunidad, lo cual pues genera aún más violencia, más desplazamiento y mucha más vulneración de derechos. En cuanto a la relación con la Constitución Política Colombiana, en la Constitución normalizan los derechos humanos en Colombia y se hace de obligatorio cumplimiento. También ejerce el derecho de la tutela, en donde por medio de este ejercicio se puede apelar a lo de cuando no son, cuando los derechos no se están cumpliendo o cuando se violan de alguna manera. Las razones por las cuales han sido violentados y vulnerados los derechos humanos es porque no se ha tenido en cuenta la opinión de estas comunidades que allí viven, desplazándolos de manera forzada y haciendo que las entidades o de alguna manera las empresas que quieren explotar este territorio, solo ellas puedan opinar y de alguna manera desplazan a las personas que viven allí solo por generar riqueza que de alguna manera no se retribuye a la naturaleza, generando así violencia, desplazamientos, pobreza y pues no se tiene en cuenta esta población que son las personas que de alguna manera ya habitaban y pues necesitaban estas tierras primordialmente para vivir y que los recursos van a ser explotados y no van a ser bien administrados porque de alguna manera es una explotación a nuestra naturaleza. Respecto a un caso de vulneración de derechos humanos en nuestro entorno, identificamos diariamente que se estaban vulnerando los derechos de los migrantes venezolanos, puesto que primero para la sociedad no son personas, nunca son tenidos en cuenta, todo el tiempo están siendo desplazados, todo el tiempo están siendo vulnerados sus derechos a la educación, a la vivienda digna, a la vida, al libre desarrollo. Adicional que desde las mismas comunidades en las cuales ellos llegan buscando protección, terminan siendo maltratados, terminan siendo en muchas veces abusados y a la final no entendemos que a pesar de que no nacieron en este país, tienen los mismos derechos que nosotros simplemente por el hecho de ser humanos. En cuanto a las alternativas para garantizar derechos humanos al caso anteriormente expuesto de los migrantes venezolanos, nosotros proponemos generar comités de derechos humanos en los barrios en donde garanticen que estas personas eh, tengan derecho pues eh, a todos los derechos que todos nosotros tenemos, tanto de educación, salud, que no sean discriminados, también que haya un censo, porque de alguna manera ellos migran, pero no se tienen en cuenta acá en Colombia y pues no existen. Segundo, que hayan campañas, tercero, que hayan campañas de sensibilización en los barrios. Es importante empezar desde los barrios, que es donde nacemos todos nosotros y de alguna manera nos agrupamos y desde este nicho lograrles a ellos garantizarles los derechos humanos porque es importante que no por el hecho de que ellos nacieron en otro país y están migrando a nuestro país nosotros pasemos por encima de ellos, entonces es como generar esas ayudas
en cuanto a desde el barrio hasta pues lo más general que sería una ciudad. Entonces es importante tenerlos en cuenta desde todo tipo de panorama. Respecto al caso de Oscar y el derecho vulnerado, hemos identificado que se están vulnerando principalmente tres derechos. Uno, el derecho al trabajo. Creemos que el despido injustificado por el no cumplimiento de una norma arbitraria le está quitando su principal fuente de sustento y de alimentación. Dos, el derecho a un debido proceso, puesto que el despido se está haciendo de manera arbitraria. Y tres, el derecho a una vida digna. ¿Por qué? Porque, pues, como lo mencionamos inicialmente, su fuente de trabajo es su fuente de ingreso y con esto vive él, vive su familia, se alimentan, tienen un hogar, tienen un techo. Entonces, el simple hecho de despedirlo de esta manera lo está llevando a prácticamente a perderlo todo. Principalmente estos derechos han sido vulnerados puesto que la empresa en la cual él trabajaba se basa en normas arbitrarias que no están contempladas en la Constitución ni en ninguna norma laboral, lo cual hace que primero sea explotado, puesto que sus horarios son extensos, sus días de descanso no son correspondientes a lo que la ley exige, y él por el simple hecho de no cumplir es despedido arbitrariamente. Esto lleva al segundo punto, que es el que no hay un debido proceso, porque únicamente hay un despido, no hay una justificación clara, lo único que dicen es que el que no cumple se va, entonces no hay una indemnización, no hay un nivel de descargos, no hay una validación de realmente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la ley, lo cual nos lleva posteriormente a nuestro tercer derecho vulnerado, que es el de la vida digna, porque pues una vez sin trabajo y sin indemnización, lo que conlleva es a aumento de pobreza, hambre, falta de educación, entre otros. Respecto a la herramienta que tiene Oscar para de alguna manera reclamar acerca de su despido injustificado, la Constitución Política de Colombia ha otorgado a todos los colombianos el derecho a la tutela, en donde todos los colombianos tenemos derecho a instalar esta herramienta para que en dado momento en que nuestros derechos sean violentados o vulnerados, como es en el caso de él. Respecto a si en mi entorno laboral se ven vulnerados los derechos humanos, considero que no, ya que hay un manual de ética en la compañía, un manual de funciones y una serie de aspectos normativos en donde nos han entregado y nos han socializado todos los parámetros que debemos cumplir también como empleados para que nos garanticen nuestros derechos y también todos los deberes que tiene la compañía hacia nosotros. El hecho de estar afiliados en una caja de compensación, tener seguridad social, tener la EPS y tener un acierto de preventas que de alguna manera le sirven al empleado, eh, me hace justificar esta respuesta de que no, no, en mi entorno laboral no se violentan y sobre todo pues dejan tener un bienestar completamente bueno al empleado. Por último y como conclusión, el comportamiento ético va de la mano con el cumplimiento o la vulneración de los derechos humanos, puesto que el actuar bien, el actuar como personas, como miembros de la sociedad, basándonos en las normativas, en las reglas y en los comportamientos básicos para que podamos crecer como sociedad, se enfocan principalmente en un bienestar común. Ese bienestar común va de la mano del cumplimiento de los derechos humanos, los cuales buscan el desarrollo armónico del ser humano, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel cultural. Por eso, el ser buen ciudadano ayuda al cumplimiento y evita la vulneración de los derechos humanos que están enfocados a ser parte de una sociedad.